La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión Valverde aquella noche de noviembre. Cada gota parecía llevar consigo el peso de secretos oscuros, de sospechas que crecían como sombras en el corazón de un hombre que lo tenía todo, excepto paz. Ricardo Valverde observaba desde su estudio en el tercer piso cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Era un hombre de 42 años, dueño de un imperio farmacéutico valorado en más de 300 millones de euros. Su rostro, marcado por años de decisiones difíciles y noches sin dormir, reflejaba el cansancio de alguien que había sacrificado demasiado por el éxito. Su cabello oscuro comenzaba a mostrar mechones grises en las sienes, y sus ojos color café habían perdido ese brillo que alguna vez tuvieron cuando aún creía en las personas. Hacía 3 años que su esposa, Valentina, había muerto en un accidente automovilístico. 3 años desde que su mundo perfecto se había desmoronado como un castillo de naipes. 3 años criando solo a su hijo Mateo, un niño de 9 años que era su única razón para seguir adelante, su único pedazo de luz en un mundo que se había vuelto oscuro y frío. Pero últimamente, Ricardo no podía dormir. Las sospechas lo carcomían por dentro como un veneno lento. Había notado cosas extrañas. Dinero que desaparecía de su billetera. Pequeños objetos de valor que ya no estaban donde los había dejado. Un reloj antiguo de su abuelo, un collar de perlas que había pertenecido a Valentina, un par de gemelos de oro que guardaba en su cajón. Y todas las sospechas apuntaban a una persona, Clara Mendoza, la niñera. Clara había llegado a su vida hace 6 meses, recomendada por una agencia de empleadas domésticas de prestigio. Necesitaba desesperadamente ayuda con Mateo. Su trabajo lo consumía, las reuniones interminables, los viajes de negocios, las decisiones que afectaban a miles de empleados. No podía estar presente como padre, aunque le doliera admitirlo. Clara era una mujer de 32 años, de apariencia sencilla y modesta. Venía del pueblo más pobre de la región, un lugar donde la mayoría de la gente vivía con menos de 500 euros al mes. Su ropa era vieja pero limpia, sus zapatos gastados pero siempre pulidos. Hablaba poco, mantenía la cabeza baja, y realizaba su trabajo con eficiencia silenciosa. Al principio, Ricardo apenas la notaba. Era simplemente otra empleada, un rostro más en la casa grande y vacía. Pero Mateo había comenzado a encariñarse con ella. El niño, que había estado sumido en depresión desde la muerte de su madre, empezó a sonreír de nuevo. Comenzó a hablar más, a jugar, a mostrar chispas de la alegría que había perdido. Ricardo debería haber estado agradecido. Debería haber visto esto como una bendición. Pero en lugar de eso, las sospechas crecieron. ¿Por qué Mateo se había apegado tanto a ella? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba pasando cuando él no estaba en casa? Y luego comenzaron las desapariciones. Primero fue el reloj de su abuelo, una pieza invaluable no por su precio sino por su significado. Luego el collar de Valentina. Después pequeñas sumas de dinero. 50 euros aquí, 100 allá. Cantidades que para él eran insignificantes, pero que para alguien como Clara representaban una fortuna. Ricardo había confrontado sutilmente a todo el personal de la casa. La cocinera, la señora Mercedes, llevaba trabajando con la familia durante 20 años y era de absoluta confianza. El jardinero, don Julio, un hombre de 60 años que apenas entraba a la casa. El chofer, Miguel, que había sido leal desde siempre. Solo quedaba Clara. Esa tarde, Ricardo había tomado una decisión. Llamó a una empresa de seguridad privada, la más discreta y profesional de la ciudad. En cuestión de horas, técnicos especializados instalaron cámaras ocultas por toda la casa. En la sala de estar, en la cocina, en los pasillos, en la habitación de Mateo. Pequeñas cámaras invisibles al ojo común, que grabarían cada movimiento,
cada acción, cada segundo. Señor Valverde, le había dicho el técnico principal, un hombre serio con años de experiencia. Estas cámaras tienen la más alta tecnología. Resolución 4K, visión nocturna, audio cristalino. Podrá ver y escuchar todo desde su teléfono o computadora en tiempo real. Nada escapará. Ricardo había pagado 20.000 euros por el sistema completo. Dinero que consideraba una inversión necesaria. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber la verdad. Ahora, mientras la tormenta rugía afuera, Ricardo se sentó frente a su computadora portátil. Abrió la aplicación de seguridad. La pantalla se dividió en múltiples ventanas, cada una mostrando una habitación diferente de la casa. Todo estaba en silencio. Eran las 10 de la noche. Mateo ya debería estar dormido. Pero en la pantalla que mostraba la habitación de Mateo, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Clara estaba allí, sentada al borde de la cama de su hijo. Y Mateo estaba despierto, sentado junto a ella, sus pequeños ojos fijos en su rostro. Ricardo subió el volumen para escuchar. Su mano temblaba ligeramente mientras ajustaba los controles. Clara, escuchó la voz de Mateo, suave y vulnerable. Tú también extrañas a alguien como yo extraño a mi mamá. La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Nunca había escuchado a su hijo hablar así. En su presencia, Mateo apenas mencionaba a Valentina. Ricardo había asumido que el niño estaba superándolo, que estaba sanando. Pero claramente estaba equivocado. Clara permaneció en silencio por un momento. Ricardo podía ver su perfil en la pantalla, iluminado por la pequeña lámpara de noche. Luego, con una voz tan suave que apenas se escuchaba, respondió: Sí, pequeño. Yo también extraño a alguien. ¿A quién?, preguntó Mateo, acurrucándose más cerca de ella. Clara tragó saliva. Ricardo podía ver lágrimas brillando en sus mejillas. Extraño a mi hija, susurró. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, su respiración contenida. ¿Clara tenía una hija? Eso no estaba en su expediente. No estaba en la información que la agencia le había proporcionado. ¿Dónde está tu hija?, preguntó Mateo con la inocencia pura de un niño. Está en el cielo, mi amor, igual que tu mamá. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo vio cómo Mateo se lanzaba a los brazos de Clara, y cómo ella lo abrazaba con fuerza, ambos llorando en silencio, compartiendo un dolor que solo ellos podían entender. ¿Qué le pasó?, preguntó Mateo después de un rato, su voz ahogada contra el hombro de Clara. Clara acarició suavemente el cabello del niño, sus lágrimas cayendo libremente ahora. Se enfermó, cariño. Tenía solo 7 años. Se llamaba Sofía. Era hermosa, inteligente, llena de vida. Pero se enfermó de leucemia. ¿Leucemia?, repitió Mateo. Es una enfermedad muy grave de la sangre. Yo trabajaba limpiando casas, haciendo todo lo que podía para pagar sus medicinas, sus tratamientos. Pero no era suficiente. Nunca era suficiente. La voz de Clara se quebró completamente. Los doctores decían que necesitaba un tratamiento especial, muy caro. 150.000 euros. Yo apenas ganaba 600 euros al mes. Vendí todo lo que tenía. Pedí prestado a todos los que conocía. Rogué, supliqué, me humillé ante personas ricas pidiéndoles ayuda. Ricardo sintió que algo se retorcía en su estómago. Conocía esa historia. La había escuchado miles de veces. Gente desesperada pidiendo dinero para tratamientos médicos. Él siempre decía que no. No puedo ayudar a todos, se justificaba. Si ayudo a uno, tendré que ayudar a 1000. ¿Y qué pasó?, preguntó Mateo con voz temblorosa. No conseguí el dinero a tiempo.
Sofía murió en mis brazos en un hospital público, en una cama fría, rodeada de otras personas enfermas. Sus últimas palabras fueron: «Mamá, no llores. Voy a estar con los ángeles y voy a cuidarte desde el cielo». Punto. Clara sollozaba abiertamente ahora. Mateo la abrazaba con todas sus fuerzas, sus pequeños brazos intentando consolarla. «Lo siento mucho, Clara», dijo el niño. «Sé cómo se siente perder a alguien que amas». «Lo sé, mi amor. Por eso te entiendo tan bien. Cuando te veo, veo a mi Sofía. Cuando te escucho reír, escucho su risa. Y cuando te veo triste, quiero hacer todo lo posible para que vuelvas a sonreír». Ricardo tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Toda su certeza, todas sus sospechas, se estaban desmoronando frente a sus ojos. «Clara», dijo Mateo después de un momento, «¿por qué trabajas aquí? ¿Por qué cuidas de mí cuando perdiste a tu propia hija?». La pregunta era tan profunda, tan llena de una sabiduría que no debería tener un niño de 9 años. Clara tomó el rostro de Mateo entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos. «Porque cuidarte a ti me hace sentir que todavía puedo ser mamá de alguien. Porque cuando te abrazo, por un momento, siento que abrazo a Sofía. Y porque tú necesitas amor, Mateo. Tu papá te ama, lo sé, pero está tan ocupado, tan perdido en su propio dolor, que a veces olvida que tú también estás sufriendo». Las palabras fueron como una daga clavándose en el corazón de Ricardo. Sabía que era verdad. Había estado tan consumido por su trabajo, usando el éxito como una forma de escapar del dolor, que había descuidado a lo único que realmente importaba: su hijo. «Mi papá nunca está», dijo Mateo en voz baja. «Siempre está trabajando. Siempre está en reuniones. Cuando intento hablar con él, está mirando su teléfono. A veces siento que preferiría no tenerme». «No, no, no», dijo Clara con firmeza, limpiando las lágrimas de Mateo. «Tu papá te ama más que a nada en el mundo. Solo está perdido». A veces los adultos no sabemos cómo lidiar con el dolor. Nos escondemos en el trabajo, en el dinero, en cosas que realmente no importan. Pero eso no significa que no te ame. ¿Tú crees? Lo sé, cariño. Veo cómo te mira cuando piensa que nadie lo ve. Veo las fotos tuyas que tiene en su oficina. Veo cómo guarda cada dibujo que haces en la escuela. Te ama profundamente. Solo necesita recordar cómo mostrarlo». Ricardo estaba llorando abiertamente ahora, sus hombros temblando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había estado tan ciego? «Clara», dijo Mateo después de un momento, «¿puedo preguntarte algo?». «Claro que sí, mi amor». «¿Por qué a veces tomas dinero de la casa?». Ricardo se tensó inmediatamente. Aquí estaba, la confesión, la prueba que había estado buscando. Clara se quedó completamente inmóvil. Su rostro palideció visiblemente incluso a través de la cámara. ¿Cómo sabes eso?», preguntó con voz temblorosa. «Te vi», dijo Mateo simplemente. «Vi cuando tomaste el reloj del abuelo. Vi cuando tomaste el collar de mamá. Vi cuando tomaste dinero de la billetera de papá». Clara cubrió su rostro con las manos, sollozando. «Dios mío, Dios mío. Mateo, yo puedo explicar». «No tienes que explicar», dijo Mateo con una madurez que desafiaba su edad. «Sé por qué lo haces». Clara lo miró con shock. «¿Lo sabes?». «Sí, te seguí un día cuando pensaste que estaba durmiendo la siesta. Te vi salir de la casa con el reloj. Te seguí hasta la casa de empeño. Escuché cuando le dijiste al hombre que necesitabas el dinero para pagar la tumba de tu hija, que si no pagabas, la iban a mover a una fosa común». Clara colapsó completamente,
doblándose sobre sí misma mientras lloraba incontrolablemente. Ricardo sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No podía respirar. No podía pensar. Escuché todo, continuó Mateo. Escuché cuando le dijiste que eras una ladrona, que odiabas lo que estabas haciendo, pero que no podías soportar la idea de que tu hija no tuviera un lugar digno donde descansar. Mateo, yo iba a devolver todo, sollozó Clara. Iba a trabajar horas extras, iba a ahorrar cada centavo, iba a reemplazar cada cosa que tomé. No soy una mala persona, no soy una ladrona, pero estaba desesperada. Lo sé, dijo Mateo, abrazándola nuevamente. Por eso no le dije nada a papá. Ricardo se quedó paralizado. Su hijo, su pequeño hijo de 9 años, había sabido todo este tiempo y no había dicho nada. ¿Por qué no le dijiste?, preguntó Clara, mirando a Mateo con asombro. Porque yo también sé lo que es perder a alguien que amas. Y si fuera yo, si mi mamá estuviera en un cementerio y alguien quisiera llevársela, yo también haría cualquier cosa para evitarlo. La sabiduría, la compasión, la empatía en las palabras de ese niño dejaron a Ricardo completamente destruido. Este niño, que él había ignorado, que había descuidado, tenía un corazón más grande y puro que cualquier adulto que conociera. Clara abrazó a Mateo con fuerza. Eres un niño extraordinario. Eres más sabio y más bondadoso que la mayoría de los adultos. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. ¿Tú crees? Lo sé, y yo también estoy orgullosa de ti. Clara, dijo Mateo después de un momento, tengo algo para ti. Se bajó de la cama y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó algo. Cuando regresó, Ricardo pudo ver que era un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Clara. Ábrelo. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre. Dentro había dinero, muchos billetes cuidadosamente doblados. Mateo, ¿de dónde sacaste esto? Es mi dinero del cumpleaños, de la Navidad, de la mesada que papá me da. He estado ahorrando. Son 1.200 euros. Sé que no es suficiente para pagar toda la tumba de Sofía, pero es un comienzo. Clara miraba el dinero con incredulidad total. Lágrimas caían sobre los billetes. Mateo, no puedo aceptar esto. Esto es tuyo. Es tu dinero. Pero yo quiero dártelo. Quiero ayudar a Sofía. Sé que está en el cielo, pero también sé que es importante para ti que tenga un lugar bonito donde descansar. Y tú me has dado tanto. Me has dado amor cuando me sentía solo. Me has dado sonrisas cuando solo quería llorar. Me has dado abrazos cuando extrañaba a mi mamá. Clara dejó caer el dinero y abrazó a Mateo con una fuerza desesperada, como si tuviera miedo de que desapareciera. Eres un ángel, sollozaba. Eres un verdadero ángel. Ricardo no podía ver la pantalla claramente a través de sus lágrimas. Su cuerpo entero temblaba. ¿Qué había hecho? ¿Qué había estado a punto de hacer? Había instalado cámaras para atrapar a una ladrona. Había estado listo para llamar a la policía, para arruinar la vida de esta mujer, para separarla de Mateo sin pensarlo 2 veces. Y en cambio, había descubierto algo completamente diferente. Había descubierto que su hijo tenía más compasión en su pequeño dedo que él en todo su cuerpo. Había descubierto que la mujer a quien había estado acusando en su mente era una madre desesperada intentando honrar la memoria de su hija perdida. Había descubierto que mientras él había estado construyendo un imperio de dinero, su hijo había estado construyendo un imperio de amor y bondad. En la pantalla, vio cómo Clara metía a Mateo en la cama, arropándolo con ternura. No puedo aceptar tu dinero, pequeño, dijo suavemente. Pero nunca olvidaré este gesto. Nunca olvidaré tu bondad. Por favor, tómalo, insistió Mateo.
Me haría muy feliz saber que ayudé. Lo pensaré, prometió Clara, aunque ambos sabían que no lo aceptaría. Ahora duerme. Es tarde y mañana tienes escuela. Clara. Sí, mi amor. ¿Puedes quedarte hasta que me duerma? Como solía hacer mi mamá. Por supuesto. Clara se sentó nuevamente al borde de la cama. Comenzó a cantar suavemente una canción de cuna, su voz dulce y llena de amor maternal. Ricardo reconoció la melodía. Era la misma canción que Valentina solía cantarle a Mateo cuando era bebé. Mateo cerró los ojos, una pequeña sonrisa en sus labios. En minutos, estaba dormido. Clara se quedó allí durante varios minutos más, simplemente mirando al niño dormir, acariciando suavemente su cabello. Luego se inclinó y le dio un beso en la frente. «Duerme bien, mi pequeño ángel», susurró. «Que Dios te bendiga siempre». Se levantó lentamente y salió de la habitación, apagando la luz pero dejando la puerta ligeramente entreabierta. Ricardo la siguió en las cámaras mientras caminaba por el pasillo. La vio entrar a la pequeña habitación que le habían asignado en el ático. Una habitación simple con una cama individual, un armario pequeño y una ventana que daba al jardín trasero. Clara cerró la puerta detrás de ella y se desplomó en la cama, cubriendo su rostro con las manos. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Ricardo la vio levantarse y caminar hacia el armario. Sacó una pequeña caja de zapatos. La abrió con cuidado y sacó una fotografía. Incluso a través de la cámara, Ricardo podía ver que era la foto de una niña pequeña. Sofía. Clara presionó la fotografía contra su pecho, meciéndose de adelante hacia atrás. «Perdóname, mi amor», susurraba. «Perdóname por robar. Perdóname por ser débil. Pero no podía dejarte ir. No podía dejar que te llevaran a ese lugar horrible. Eres todo lo que me queda». Ricardo cerró la laptop. No podía ver más. No podía soportar más. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. La tormenta había amainado, dejando solo una llovizna suave. La ciudad brillaba bajo las luces, ajena al drama que se desarrollaba en esta mansión, ajena al dolor y la redención que estaban teniendo lugar. Por primera vez en 3 años, Ricardo Valverde se permitió realmente sentir. Sintió la vergüenza de sus sospechas. Sintió el dolor de su hijo que había ignorado. Sintió la culpa de haber estado tan ciego. Sintió el asombro ante la compasión de Mateo. Sintió la tristeza por la historia de Clara. Y sintió, profundamente, la necesidad de hacer algo bien. Miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. Demasiado tarde para hacer nada hoy. Pero mañana sería diferente. Se dirigió a su habitación, pero antes de entrar, se detuvo frente a la puerta de Mateo. La empujó suavemente y entró. Su hijo dormía pacíficamente, su rostro angelical a la luz de la luna que entraba por la ventana. Ricardo se arrodilló junto a la cama y por primera vez en años, realmente miró a su hijo. Vio los rasgos de Valentina en su rostro. Vio la inocencia, la pureza, la bondad que de alguna manera había logrado florecer a pesar de la negligencia de su padre. «Perdóname», susurró, tocando suavemente el cabello de Mateo. «Perdóname por estar tan perdido que olvidé estar presente. Perdóname por dejarte solo cuando más me necesitabas. Pero te prometo, hijo mío, que voy a cambiar. Voy a ser el padre que mereces». Mateo se movió ligeramente en su sueño, murmurando algo ininteligible. Ricardo se inclinó y lo besó en la frente, algo que no había hecho en meses. Cuando salió de la habitación, vio una luz bajo la puerta de Clara en el ático. Sabía que ella probablemente tampoco podía dormir, atormentada por la culpa, por el miedo, por el dolor de su pérdida. «Mañana», pensó Ricardo, «mañana arreglaré esto.
Mañana seré mejor. Pero lo que no sabía era que mañana traería revelaciones aún más profundas. Que las cámaras que había instalado con intenciones de atrapar a una ladrona capturarían algo completamente inesperado. Algo que no solo cambiaría su vida, sino que le enseñaría el verdadero significado de la bondad, del sacrificio y del valor que tienen las personas cuando se miden no por su cuenta bancaria, sino por el tamaño de su corazón. Mientras la noche avanzaba hacia el amanecer, 3 personas bajo el mismo techo luchaban con sus propios demonios. Ricardo con su culpa y su despertar. Clara con su vergüenza y su dolor. Y Mateo, durmiendo pacíficamente, sin saber que su simple acto de bondad estaba a punto de transformar todo. La mansión Valverde guardaba secretos esta noche. Secretos que las cámaras habían capturado. Secretos que pronto saldrían a la luz. Y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse a través de las cortinas del estudio de Ricardo Valverde. No había dormido en toda la noche. Había pasado horas sentado en la oscuridad, reproduciendo una y otra vez en su mente las escenas que había presenciado a través de las cámaras. Las palabras de Mateo, las confesiones de Clara, la cruda verdad de su propia ceguera. Eran las 6 de la mañana cuando finalmente se levantó de su silla. Su cuerpo estaba rígido, sus ojos ardían por la falta de sueño, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Primero, tomó su teléfono y canceló todas sus reuniones del día. Su asistente, acostumbrado a la dedicación inquebrantable de Ricardo al trabajo, quedó perplejo. Señor Valverde, tiene la junta directiva a las 9, la presentación con los inversionistas japoneses a las 11, y... Cancela todo, Patricia, interrumpió Ricardo con voz firme. Hoy no voy a la oficina. Hay algo mucho más importante que necesito hacer. ¿Está todo bien, señor? Sí, por primera vez en mucho tiempo, creo que todo va a estar bien. Después de colgar, Ricardo abrió su laptop nuevamente. Necesitaba revisar las grabaciones de las cámaras de los últimos 6 meses, desde que Clara había comenzado a trabajar para él. Si iba a ayudarla, si iba a hacer esto bien, necesitaba entender completamente la situación. Comenzó a reproducir las grabaciones en velocidad acelerada, observando los movimientos de Clara a través de los meses. Lo que vio lo dejó absolutamente devastado. En las primeras semanas, Clara era simplemente una empleada eficiente. Limpiaba, cocinaba, cuidaba a Mateo con profesionalismo. Pero Ricardo podía ver, incluso en esas primeras grabaciones, la tristeza que cargaba. La forma en que a veces se detenía en medio de una tarea, mirando al vacío, sus ojos llenos de lágrimas que rápidamente limpiaba antes de que alguien la viera. Vio el momento, 3 meses atrás, cuando todo cambió. Era una tarde y Clara estaba en su habitación. Recibió una llamada telefónica. Ricardo subió el volumen. «Señora Mendoza», decía una voz masculina al otro lado. «Soy del cementerio municipal. Llamo para informarle que no ha realizado el pago de mantenimiento de la tumba de su hija en los últimos 2 meses. Si no paga la cantidad adeudada de 1.500 euros en las próximas 4 semanas, nos veremos obligados a reubicar los restos a una fosa común». Ricardo vio cómo Clara se desplomaba en el piso, el teléfono cayendo de sus manos. La escuchó gritar, un grito de dolor tan profundo que le heló la sangre. «No, no, no», sollozaba. «Por favor, no. Es mi bebé. Es mi niña. No pueden quitármela. No pueden». Había recogido el teléfono con manos temblorosas. «Por favor, señor. Le pagaré. Solo necesito un poco más de tiempo. Por favor, no toquen a mi hija». «Lo siento, señora. Son las políticas del cementerio. 4 semanas.
Después de eso, procederemos según el protocolo. La llamada terminó. Clara permaneció en el piso durante horas, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, Ricardo la vio arrodillarse junto a su cama y rezar. Dios mío, sé que no he sido la mejor persona. Sé que he cometido errores. Pero por favor, ayúdame a proteger a mi Sofía. Es lo único que me queda de ella. No dejes que se la lleven. Haré lo que sea. Lo que sea. Fue 2 días después de esa llamada cuando Clara tomó el reloj del abuelo de Ricardo. Las cámaras capturaron todo. La vio entrar al estudio cuando pensaba que nadie estaba en casa. Sus manos temblaban mientras abría el cajón. Tomó el reloj, lo miró durante largos minutos, lágrimas rodando por sus mejillas. Perdóname, susurraba. Perdóname, perdóname, perdóname. La siguió en las grabaciones mientras salía de la casa. Caminaba 3 kilómetros hasta la casa de empeño más cercana. La cámara no podía capturar lo que sucedía dentro, pero cuando salió, llevaba un sobre con dinero, y su rostro mostraba una mezcla de alivio y vergüenza tan profunda que era doloroso de ver. Lo mismo sucedió con el collar de Valentina 2 semanas después. Y luego con el dinero de la billetera de Ricardo. Cada vez, Clara lloraba. Cada vez, pedía perdón a un Dios invisible. Cada vez, prometía devolver todo. Pero lo que realmente destruyó a Ricardo fue lo que vio a continuación. Había una grabación de hace un mes. Clara estaba en la cocina, tarde en la noche, cuando pensaba que todos dormían. Había abierto su bolso y sacado una bolsa de pan viejo y un pequeño pedazo de queso. Esa era su cena. La señora Mercedes, la cocinera, había entrado inesperadamente a la cocina para tomar agua. Vio a Clara y su expresión se llenó de preocupación. Clara, hija, ¿por qué comes eso? Hay comida fresca en el refrigerador. El señor Valverde siempre dice que el personal puede comer lo que necesite. Clara había escondido rápidamente el pan viejo. No, señora Mercedes. Esta comida es para la familia y para usted. Yo estoy bien así. Pero ese pan tiene días. Está duro. No es saludable. Estoy acostumbrada. Donde yo crecí, esto era un lujo. Mercedes se había acercado a ella, tomando sus manos. Clara, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te castigas así? Y entonces Clara había colapsado en los brazos de la anciana cocinera, confesándolo todo. La muerte de Sofía, la deuda del cementerio, el robo, todo. Cada euro que ahorro va para la tumba de mi hija, sollozaba. De mi salario de 1.000 euros al mes, pago 300 de alquiler de mi cuarto en el pueblo, 200 para enviar a mi madre anciana que está enferma, y todo lo demás va para Sofía. Como lo más barato posible. A veces paso días sin comer apropiadamente. Pero no me importa. Mi niña merece un lugar digno donde descansar. Mercedes había llorado con ella. Pero hija, has robado. Si el señor Valverde se entera. Lo sé. Soy una criminal. Merezco ir a la cárcel. Pero primero necesito asegurarme de que Sofía esté a salvo. Una vez que pague toda la deuda del cementerio, me entregaré. Confesaré todo. Pero primero, mi bebé. ¿Y cómo vas a devolver lo que tomaste? Clara había sacado un cuaderno viejo de su bolso. Estaba lleno de números, cálculos meticulosos. He estado llevando cuenta de cada centavo. El reloj lo vendí por 400 euros, aunque sé que valía mucho más. El collar por 300. El dinero que he tomado suma otros 400 hasta ahora. En total, 1.100 euros. Planeo trabajar horas extras donde pueda. Limpiar casas los fines de semana. Vender mi única posesión de valor, un anillo de mi abuela. En 6 meses, tal vez 8,
Habré reunido suficiente para devolver todo y pagar lo que falta del cementerio. Y luego te entregarás, había dicho Mercedes con tristeza. Sí, es lo correcto. No puedo vivir con esta culpa para siempre. Pero primero, Sofía. Ricardo había pausado el video en ese momento, incapaz de continuar. Esta mujer, esta madre desesperada, había planeado cada detalle. No era una ladrona común. Era una madre dispuesta a sacrificar su libertad, su futuro, todo, por honrar la memoria de su hija. Continuó revisando las grabaciones. Vio cómo Clara interactuaba con Mateo. No había un solo momento de falsedad. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra de consuelo era genuina. Ella amaba a ese niño como si fuera suyo. Vio la tarde en que Mateo había sacado malas notas en la escuela y estaba devastado. Ricardo había estado en un viaje de negocios. Clara se había sentado con el niño durante horas, ayudándolo con su tarea, explicándole pacientemente cada concepto que no entendía. No eres tonto, Mateo, le decía con dulzura. Eres brillante. Solo necesitas un poco más de práctica y alguien que crea en ti. Y yo creo en ti. Vio el día en que Mateo había tenido una pesadilla terrible sobre la muerte de su madre. Eran las 3 de la mañana y el niño gritaba aterrorizado. Ricardo no estaba en casa, otra vez en un viaje de negocios. Clara había corrido a la habitación, lo había tomado en sus brazos, lo había mecido durante horas hasta que se calmó. Está bien, mi amor, está bien. Yo estoy aquí. No estás solo. Nunca estás solo. Vio el cumpleaños de Mateo 3 meses atrás. Ricardo había enviado regalos caros desde París, donde estaba cerrando un trato importante. Pero Clara había organizado una pequeña fiesta en la casa. Había usado su propio dinero que debería haber ido al cementerio, para comprar decoraciones modestas, un pastel pequeño, algunos globos. Mateo había llorado de felicidad. Es el mejor cumpleaños que he tenido desde que mamá murió, había dicho, abrazando a Clara con fuerza. Y Clara, con lágrimas en los ojos, había susurrado, te lo mereces, pequeño. Mereces todo el amor del mundo. Ahora, sentado en su estudio mientras el sol salía completamente, Ricardo Valverde entendía todo. Entendía que esta mujer había dado más amor y atención a su hijo en 6 meses que él en 3 años. Entendía que mientras él había estado construyendo un imperio, ella había estado construyendo el corazón roto de un niño. Entendía que el verdadero robo no había sido el reloj o el collar, sino el tiempo que él le había robado a su propio hijo. Se levantó de su silla con determinación. Sabía qué hacer. Primero, llamó a su abogado personal, Javier Ruiz, despertándolo. Javier, necesito que investigues algo urgentemente. Cementerio municipal, tumba bajo el nombre de Sofía Mendoza, fallecida hace 3 años. Necesito saber exactamente cuánto se debe y quiero el contacto directo del administrador del cementerio. Señor Valverde, son las 6:30 de la mañana. Es urgente, Javier. Lo necesito en 1 hora. Luego llamó a su contador. Roberto, necesito que prepares un cheque por 5.000 euros. Y quiero establecer un fideicomiso de mantenimiento perpetuo para una tumba en el cementerio municipal. 10.000 euros iniciales, rendimientos para cubrir el mantenimiento para siempre. Un fideicomiso para una tumba, señor. Sí, lo necesito hoy. Su siguiente llamada fue a un joyero de confianza. Mauricio, ¿recuerdas el reloj de mi abuelo? El que te mostré hace años para que tasaras. Por supuesto, señor Valverde. Una pieza extraordinaria, valuada en casi 5.000 euros. Necesito que me hagas una réplica exacta, idéntica en cada detalle. No importa el costo.
Eso tomará semanas, señor. Tienes 3 días. Pagaré el triple de tu tarifa habitual. Finalmente, llamó a un joyero diferente para el collar de Valentina. Cuando terminó con las llamadas, eran casi las 8 de la mañana. Escuchó movimiento en la casa. El personal comenzaba su día. Bajó las escaleras silenciosamente y se dirigió a la cocina. La señora Mercedes ya estaba allí, preparando el desayuno. Se sorprendió al ver a Ricardo tan temprano. «Señor Valverde, ¿está enfermo? Nunca baja tan temprano». «No, Mercedes. Estoy mejor que nunca. Dime, Clara ya está despierta». Mercedes vaciló, su rostro mostrando preocupación. «Sí, señor. Está en la habitación del joven Mateo, preparando su ropa para la escuela». «Bien. Cuando Mateo baje para desayunar, ¿puedes pedirle a Clara que venga a mi estudio? Necesito hablar con ella». El rostro de Mercedes palideció. «Señor, por favor, si esto es sobre lo que creo que es». Ricardo la miró con curiosidad. «Tú sabes». Mercedes bajó la cabeza, avergonzada. «Ella me lo confesó hace un mes». La pobre mujer estaba desesperada. Yo debí haberle dicho a usted, pero... «Hiciste bien en no decirme», interrumpió Ricardo suavemente, sorprendiendo a Mercedes. «Hiciste bien en darle un espacio seguro para confesarse. Eres una buena mujer, Mercedes». No está furioso. No, todo lo contrario. Antes de que Mercedes pudiera responder, entró Mateo, todavía en pijama, frotándose los ojos. «Buenos días», papá dijo, claramente sorprendido de ver a su padre en casa a esta hora. «¿No tienes trabajo?» Ricardo sintió que su corazón se partía. Su hijo estaba sorprendido de verlo en casa por la mañana, cuando se había convertido en un extraño en su propia casa. Se arrodilló frente a Mateo, poniéndose a su altura. «Hoy no voy a trabajar, hijo. Hoy me voy a quedar contigo». Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. «¿De verdad? De verdad? De hecho, creo que voy a quedarme contigo mucho más seguido a partir de ahora». Mateo se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Ricardo lo sostuvo, inhalando el aroma de su cabello, sintiendo el peso pequeño de su cuerpo, maravillándose de cuánto había crecido sin que él se diera cuenta. «Te he extrañado, papá», susurró Mateo. «Yo también te he extrañado, hijo, más de lo que puedas imaginar. Y lo siento. Siento no haber estado aquí». «Está bien, papá. Clara dice que estabas trabajando duro por nosotros». «Clara es muy amable, pero eso no es excusa. Nada es más importante que tú». Se separaron y Ricardo limpió una lágrima del rostro de Mateo. «Ve a cambiarte para la escuela. Hoy te llevaré yo». «¿En serio? ¿En serio?» Mateo corrió escaleras arriba, su alegría palpable. Mercedes miraba a Ricardo con lágrimas en los ojos. «Señor Valverde, no sé qué pasó, pero gracias. Ese niño necesitaba esto». «No me agradezcas todavía, Mercedes. Tengo mucho que reparar». Minutos después, Clara bajó las escaleras. Se veía pálida, nerviosa. Claramente Mercedes le había dicho que Ricardo quería hablar con ella. Probablemente pensaba que este era el fin, que estaba a punto de ser despedida o algo peor. Ricardo estaba en su estudio cuando ella tocó la puerta. «Adelante». Clara entró lentamente, sus manos temblando. Mantuvo la cabeza baja, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Señor Valverde, me dijo que quería verme». «Sí, Clara. Por favor, siéntate». Ella se sentó en el borde de la silla, su cuerpo tenso como un resorte.
Ricardo la observó por un momento. Desde esta perspectiva, sin la distancia de las cámaras, podía ver las líneas de cansancio en su rostro, la delgadez poco saludable de su cuerpo, las manos ásperas de alguien que ha trabajado duro toda su vida. Clara, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 6 meses, señor, respondió con voz apenas audible. Y en ese tiempo, ¿cómo describirías tu experiencia trabajando para esta familia? Clara vaciló, confundida por la pregunta. Ha sido un honor, señor. Mateo es un niño maravilloso. Es un privilegio cuidarlo. ¿Y yo? ¿Cómo soy como empleador? Esta vez Clara no respondió. No sabía qué decir. Seré honesto contigo, Clara, continuó Ricardo. Hasta hace poco, apenas notaba tu existencia. Eras simplemente otra empleada en mi casa. No sabía nada sobre ti, sobre tu vida, sobre tus luchas. Clara comenzó a temblar. Pero eso cambió anoche. Ella levantó la vista bruscamente, el terror claro en sus ojos. Señor, instalé cámaras en la casa, dijo Ricardo directamente. No había sentido en andarse con rodeos. Las instalé porque sospechaba que alguien estaba robando. Pensé que eras tú. Clara dejó escapar un sollozo, cubriendo su boca con la mano. Y tenía razón, ¿verdad? Tú sí tomaste cosas. Sí, susurró Clara, lágrimas rodando libremente ahora. Sí, lo hice. Lo siento tanto. Lo siento muchísimo. ¿Por qué lo hiciste, Clara? Mi hija, sollozó. Mi pequeña Sofía. Ella está enterrada en el cementerio municipal. No tengo dinero para pagar el mantenimiento. Iban a moverla a una fosa común. No podía permitir eso. No podía. Así que robaste para proteger la tumba de tu hija. Sí, soy una criminal. Lo sé. Merezco ir a la cárcel. Pero por favor, su voz se quebró completamente. Por favor, deme un poco más de tiempo para pagar la deuda del cementerio. Después de eso, haré lo que sea. Llamaré a la policía yo misma. Confesaré todo. Pero por favor, solo un poco más de tiempo para proteger a mi bebé. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Ricardo sintió lágrimas en sus propios ojos. Las cámaras grabaron algo más. Clara. Ella lo miró, confundida a través de sus lágrimas. Grabaron mi conversación con Mateo anoche. El rostro de Clara se puso completamente blanco. Mateo sabe que robaste. Lo ha sabido todo este tiempo. ¿Y sabes qué decidió hacer con ese conocimiento? Clara negó con la cabeza, incapaz de hablar. Decidió darte sus ahorros, todo el dinero que tenía, porque dijo que entendía lo que era perder a alguien que amas. Clara colapsó completamente, doblándose sobre sí misma mientras sollozaba. También vi cómo lo cuidas, cómo lo amas, cómo has estado allí para él de maneras que yo no he estado. Vi tu bondad, tu sacrificio, tu amor. Señor Valverde, yo... Ricardo levantó una mano para silenciarla. Se levantó y caminó hacia su escritorio. Tomó un sobre que había preparado. Clara Mendoza, como el dueño de esta casa, como tu empleador, tengo algo que decirte. Ella cerró los ojos, preparándose para lo peor. Gracias. Clara abrió los ojos, confundida. ¿Qué? Gracias por amar a mi hijo cuando yo estaba demasiado perdido para hacerlo adecuadamente. Gracias por darle el amor maternal que perdió. Gracias por ser la persona que yo debía haber sido. Le extendió el sobre. Esto es para ti. Con manos temblorosas, Clara tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un cheque. Cuando vio la cantidad, casi se desmaya. 5.000 euros. Señor, yo no.
No puedo. Es para pagar la deuda del cementerio de Sofía. Completamente. Con extra para que puedas comprar flores, para que puedas hacer cualquier mejora que desees a su lugar de descanso. Clara miraba el cheque como si no pudiera creer que era real. Pero eso no es todo, continuó Ricardo. Sacó otro documento. He establecido un fideicomiso de mantenimiento perpetuo para la tumba de Sofía. 10.000 euros que generarán intereses suficientes para cubrir el mantenimiento para siempre. Nunca más tendrás que preocuparte por eso. No, no entiendo. Y finalmente, sacó un tercer documento. Estoy triplicando tu salario. Ahora ganarás 3.000 euros al mes. Y me aseguraré de que tengas días libres adecuados, vacaciones pagadas y un bono anual. Clara estaba temblando tan violentamente que apenas podía sostener los papeles. ¿Por qué?, logró preguntar. ¿Por qué hace esto? Ricardo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Porque mi hijo me enseñó anoche algo que había olvidado. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo ama. Tú, Clara, con todo tu sufrimiento, con toda tu pérdida, has amado a mi hijo más pura y desinteresadamente que yo he sido capaz de hacer. Pero robé de usted. Robaste para honrar la memoria de tu hija. Robaste porque estabas desesperada y no tenías otra opción. Y planeabas devolverlo todo, incluso si eso significaba sacrificar tu libertad. Eso no te hace una ladrona, Clara. Te hace una madre que haría cualquier cosa por su hija. Y eso es algo que respeto profundamente. Clara lloraba tan fuerte ahora que no podía hablar. Ricardo continuó. Además, he ordenado réplicas exactas del reloj y el collar. Cuando estén listas, reemplazarán los originales y nadie excepto tú, yo, Mercedes y Mateo sabremos la diferencia. Tu secreto está a salvo. No merezco esto, sollozó Clara. No merezco su bondad. Todos merecemos bondad, Clara. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y tú más que nadie. Se levantó y caminó hacia la ventana. Mi hijo es un niño extraordinario. Tiene más compasión y sabiduría en sus 9 años que yo en todos mis 42. Y eso es gracias a ti. Tú has sido su maestra, su guía, su madre sustituta. Le has enseñado a amar, a perdonar, a ser bondadoso. Se giró para mirarla. No puedo traer de vuelta a Sofía. Ojalá pudiera. Pero puedo honrar su memoria asegurándome de que su madre, quien claramente era una mujer extraordinaria para criar a una hija que aún en su corta vida dejó tanto amor, nunca más tenga que elegir entre su dignidad y honrar a su hija. Clara se levantó, tambaleándose, y abrazó a Ricardo con fuerza. Él la sostuvo mientras lloraba, este momento de humanidad pura rompiendo todas las barreras de clase, de empleador y empleada, dejando solo a 2 personas que habían sufrido pérdidas, que habían cometido errores, que estaban aprendiendo a sanar. Gracias, susurraba Clara una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. Cuando finalmente se separaron, Ricardo le entregó un pañuelo. Ahora ve y lávate la cara. Y luego quiero que hagas algo por mí. Lo que sea, señor. Quiero que tomes el día libre. Ve al cementerio. Visita a Sofía. Dile que está a salvo, que siempre estará a salvo. Llévale las flores más hermosas que puedas encontrar. Toma todo el tiempo que necesites. Pero Mateo estará conmigo hoy. Lo llevaré a la escuela, lo recogeré, pasaremos la tarde juntos. Es hora de que sea el padre que debía haber sido desde el principio. Clara asintió, limpiándose las lágrimas. Señor Valverde, usted es un buen hombre. No, Clara, pero gracias a ti y a mi hijo, estoy aprendiendo a hacerlo.
Clara salió del estudio, todavía temblando, todavía llorando, pero esta vez lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Ricardo regresó a su escritorio y abrió su laptop. Todavía había más grabaciones que revisar. Algo le decía que había más en esta historia, más que aún necesitaba descubrir. Y tenía razón. Mientras avanzaba rápidamente por las grabaciones de las últimas semanas, vio algo que lo hizo pausar. Era una grabación de hace 2 semanas, tarde en la noche. Clara estaba en la cocina, pero no estaba sola. Había un hombre con ella. Ricardo se inclinó hacia la pantalla, su corazón comenzando a latir más rápido. El hombre parecía tener unos 40 años, vestido con ropa barata, su rostro marcado por la vida dura. Estaba gritándole a Clara. Ricardo subió el volumen. «Necesito ese dinero, Clara», gritaba el hombre. «Me lo prometiste». «Javier, por favor», suplicaba Clara. «Ya te di todo lo que pude. No tengo más». «Mentirosa. Trabajas en una mansión. Ese tipo es millonario. Seguro que hay dinero por todas partes». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Quién era este hombre? ¿Qué estaba pasando? «No voy a robar más», decía Clara con firmeza, a pesar de que su voz temblaba. «Ya hice suficiente daño». «Oh, ¿ahora tienes conciencia? Después de todo lo que hemos hecho». «Lo que tú hiciste», corrigió Clara. «Yo nunca quise ser parte de esto». Javier se acercó amenazadoramente a ella. «Escúchame bien, hermanita. Papá está en el hospital. Necesita una operación que cuesta 10.000 euros. Si no consigues ese dinero, morirá. ¿Quieres eso en tu conciencia también?» Clara se desplomó en una silla, llorando. «No sé qué hacer. Ya tomé todo lo que pude. El señor Valverde eventualmente se dará cuenta. Y entonces iré a la cárcel. Entonces será mejor que encuentres una manera de conseguir más antes de que eso pase», dijo Javier cruelmente. «Tienes una semana. Consigue el dinero o papá morirá, y será tu culpa». Se fue dando un portazo. Clara se quedó en la cocina, llorando desesperadamente. Ricardo pausó el video, su mente acelerándose. Había más en esta historia de lo que había pensado. Clara no solo estaba robando para la tumba de su hija, sino también para su padre enfermo. Y tenía un hermano que la estaba presionando, manipulándola. Continuó revisando las grabaciones. Vio cómo Clara, en los días siguientes a esa confrontación, luchaba con la decisión. La vio llorar, rezar, debatirse. Y luego vio algo que le partió el corazón completamente. Era una grabación de hace una semana. Clara estaba en la habitación de Mateo, ayudándolo con su tarea. El niño había notado que ella estaba triste. «Clara, ¿estás bien?», había preguntado con preocupación. «Sí, mi amor. Solo estoy un poco cansada». «Es por tu hija». «Sí, cariño. Siempre la extraño». Mateo había pensado por un momento. «Clara, si necesitas dinero para algo, para Sofía o para lo que sea, puedes decírmelo. Yo quiero ayudarte». Clara lo había abrazado con fuerza. «Eres un ángel, Mateo, pero no es tu responsabilidad ayudarme. Soy yo quien debe cuidarte a ti. Pero los amigos se cuidan entre sí, ¿verdad? Y tú eres mi mejor amiga». Clara había llorado entonces, abrazándolo. «Eres la persona más especial que he conocido, Mateo. Nunca cambies. Nunca pierdas esta bondad que tienes». Ricardo cerró la laptop, incapaz de ver más. La complejidad de la situación era abrumadora. Clara no era simplemente una ladrona desesperada. Era una mujer atrapada entre múltiples responsabilidades imposibles. Honrar a su hija muerta, salvar a su padre enfermo,
proteger a un niño que amaba. Y su hermano la estaba manipulando, usándola. Ricardo sabía que tenía que hacer. Esto era más grande que simplemente pagar una deuda de cementerio. Esto requería una solución más completa. Tomó su teléfono nuevamente. Patricia, necesito que investigues algo más. Un hombre llamado Javier Mendoza, hermano de Clara Mendoza. Quiero saber todo sobre él. Y también sobre el padre de Clara. Si está en un hospital, quiero saber cuál y qué condición tiene. Señor, esto es muy inusual. Hazlo, Patricia. Es importante. Mientras esperaba los resultados de la investigación, Ricardo bajó a despedirse de Clara antes de que se fuera al cementerio. La encontró en la puerta, sosteniendo el cheque como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Señor Valverde, dijo cuando lo vio, no tengo palabras para agradecerle. No necesitas agradecerme, Clara. Solo, cuando estés con Sofía hoy, dile que hay gente buena en el mundo. Gente que va a cuidar de su mamá. Clara asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Se fue, y Ricardo se quedó en la entrada, pensando en todo lo que había descubierto. Su teléfono sonó. Era Patricia. Señor Valverde, tengo la información que pidió. Ricardo escuchó atentamente mientras Patricia le revelaba la información que había encontrado. Con cada palabra, su expresión se endurecía más. Javier Mendoza tiene antecedentes criminales, señor. Ha estado en prisión 2 veces por fraude y robo. Actualmente está bajo libertad condicional. Y sobre el padre, bueno, esa es la parte interesante. El señor Andrés Mendoza no está en ningún hospital. De hecho, murió hace 2 años de un ataque cardíaco. Ricardo sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Estás segura? Completamente, señor. Verifiqué los registros de defunción. Andrés Mendoza falleció el 15 de marzo, hace 2 años. Está enterrado en el mismo cementerio que la hija de Clara. Ese maldito, murmuró Ricardo. Está manipulando a su propia hermana, haciéndole creer que su padre está enfermo para sacarle dinero. Hay más, señor. Javier tiene deudas con prestamistas ilegales. Debe más de 30.000 euros. Y según mis fuentes, ha estado amenazando a Clara durante meses. Ricardo cerró los ojos, respirando profundamente para controlar su ira. Gracias, Patricia. Envíame toda la documentación a mi correo. Colgó el teléfono y se quedó de pie en el pasillo, procesando toda la información. Clara no solo estaba siendo presionada por circunstancias imposibles, sino que su propio hermano la estaba extorsionando con mentiras crueles. Miró su reloj. Eran las 9 de la mañana. Mateo tenía que estar en la escuela a las 9:30. Subió las escaleras y encontró a su hijo listo, con su mochila en la espalda, esperándolo con una sonrisa enorme. ¿Estás listo, campeón?, preguntó Ricardo, revolviendo el cabello de Mateo. Sí, nunca me has llevado a la escuela antes. Todos mis amigos van a estar tan sorprendidos. Las palabras fueron como puñales en el corazón de Ricardo. Su hijo estaba emocionado por algo tan simple como que su padre lo llevara a la escuela. Algo que debería haber sido normal, rutinario. Pues prepárate, porque a partir de ahora lo haré más seguido. De hecho, Ricardo se arrodilló frente a Mateo, mirándolo a los ojos. Quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa, papá? Sé sobre el dinero que le ofreciste a Clara. Los 1.200 euros que ahorraste. Mateo palideció ligeramente. ¿Cómo? No importa cómo lo supe. Lo importante es que lo que hiciste fue extraordinario. Intentaste ayudar a alguien que amas, alguien que está sufriendo. Eso demuestra un corazón más grande que el de la mayoría de los adultos.
Pero Clara no aceptó el dinero, dijo Mateo con tristeza. Dijo que no podía tomarlo de mí. Lo sé, pero yo me encargué de eso. Le di a Clara el dinero que necesitaba para la tumba de Sofía. Y establecí un fondo para que nunca más tenga que preocuparse por eso. Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. ¿De verdad? ¿Hiciste eso? Sí, porque tú me enseñaste algo importante. Hijo, me enseñaste que el dinero solo tiene valor cuando lo usamos para ayudar a las personas que amamos. Y Clara claramente es alguien importante para ti. Mateo se lanzó a los brazos de su padre, abrazándolo con fuerza. Gracias, papá. Gracias por ayudar a Clara. Ella es tan buena conmigo. Cuando extraño a mamá, Clara me abraza y me hace sentir mejor. Ricardo sintió lágrimas en sus ojos. Lo sé, hijo, y lamento no haber estado allí para abrazarte yo mismo. Pero eso va a cambiar. Te lo prometo. Se dirigieron al auto, un Mercedes negro que raramente usaba porque normalmente su chofer lo llevaba a todas partes. Pero hoy quería hacer esto él mismo. Durante el camino a la escuela, Mateo hablaba animadamente sobre sus clases, sus amigos, sus maestros. Ricardo se dio cuenta con horror de que no sabía nada de esto. No sabía que Mateo estaba en el equipo de fútbol de la escuela. No sabía que su materia favorita era ciencias. No sabía que había una niña llamada Isabella que le gustaba. ¿Por qué nunca me contaste sobre Isabella?, preguntó Ricardo con una sonrisa. Mateo se sonrojó. Intenté contarte, papá, pero siempre estabas ocupado con llamadas o reuniones. Así que se lo conté a Clara en su lugar. Cada palabra era un recordatorio doloroso de su ausencia. Cuando llegaron a la escuela, Ricardo salió del auto y acompañó a Mateo hasta la entrada. Otros padres lo miraban con sorpresa. Algunos lo reconocían de las noticias, de las revistas de negocios. La maestra de Mateo, la señora Jiménez, se acercó con una expresión de asombro. Señor Valverde, qué sorpresa verlo aquí. Normalmente es Clara quien trae a Mateo. Sí, bueno, eso va a cambiar, dijo Ricardo firmemente. A partir de ahora, intentaré estar más presente. Me alegra escucharlo. Mateo es un niño maravilloso, pero hemos notado que a veces se ve triste. Tener más presencia parental sería beneficioso. Ricardo asintió, tragando su vergüenza. Se despidió de Mateo con un abrazo largo, prometiéndole que lo recogería a las 3 de la tarde. ¿De verdad?, preguntó Mateo, todavía incrédulo. De verdad. Y después iremos a tomar helado. Solo tú y yo. La sonrisa en el rostro de Mateo valía más que todos los contratos millonarios que Ricardo había firmado en su vida. Mientras conducía de regreso a la mansión, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. «¿Señor Valverde?», dijo una voz masculina áspera. «Sí, ¿quién habla?». «Me llamo Javier Mendoza. Creo que conoce a mi hermana, Clara». Ricardo sintió que su sangre hervía, pero mantuvo la voz calmada. «Sí, Clara trabaja para mí. ¿Qué puedo hacer por usted?». «Bueno, verá, tengo información que podría ser muy valiosa para usted. Información sobre ciertas actividades de mi hermana en su casa». «¿Qué tipo de actividades?». «Del tipo que involucra sus posesiones desapareciendo. Por un precio razonable, podría compartir esa información con usted. Digamos, 10.000 euros». Ricardo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar. «Ya veo. ¿Y si no pago?». «Bueno, sería una pena que la policía recibiera una llamada anónima sobre una empleada doméstica robando a su empleador millonario. Los medios de comunicación adorarían esa historia». «Entiendo. ¿Dónde podemos reunirnos?».
Javier le dio la dirección de un café en un barrio peligroso de la ciudad. Ricardo aceptó reunirse con él en 2 horas. Pero antes de ir, hizo algunas llamadas. Primero a su abogado, luego a su jefe de seguridad, y finalmente a un contacto que tenía en la policía. 2 horas después, Ricardo llegó al café. Era un lugar sucio, con mesas desportilladas y el olor a cigarrillos rancios. Javier estaba sentado en una mesa del fondo, su apariencia exactamente como en las grabaciones. Descuidada, con ojos calculadores y una sonrisa cruel. «Señor Valverde», dijo Javier, extendiendo su mano. Ricardo no la estrechó. «Vayamos al grano. Dices que tienes información sobre mi empleada». «Así es. Mi querida hermana ha estado robándole durante meses. Yo podría testificar en su contra, asegurarme de que vaya a prisión por mucho tiempo. A menos que, por supuesto, lleguemos a un acuerdo». Ricardo se sentó, mirando a Javier con una expresión fría. «¿Y qué te hace pensar que no sé ya todo sobre las actividades de Clara?» Javier vaciló por un momento, pero luego recuperó su arrogancia. «Incluso si lo sabe, mi testimonio podría ser útil en un caso legal. Los tribunales adoran tener familiares testificando». «Ya veo. Dime, Javier, ¿cómo está tu padre?» La pregunta tomó a Javier por sorpresa. «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto?» «Solo curiosidad. Clara mencionó que estaba enfermo, que necesitaba una operación costosa». Javier se recuperó rápidamente. «Ah, sí. Muy enfermo. Por eso necesito el dinero urgentemente». «Interesante». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Porque según mis registros, tu padre, Andrés Mendoza, murió hace 2 años de un ataque cardíaco. Está enterrado en el cementerio municipal, lote número 123. El rostro de Javier se puso pálido. «Yo, eso es. Así que no solo estás extorsionándome a mí, sino que has estado manipulando a tu propia hermana, haciéndole creer que su padre está vivo y enfermo, presionándola para que robe para ti. Todo mientras ella está lidiando con el dolor de perder a su hija». Javier se levantó bruscamente. «No sé de qué está hablando». «Siéntate», ordenó Ricardo con una voz tan fría que Javier obedeció instintivamente. «Porque ahora voy a decirte exactamente cómo van a ser las cosas». Ricardo sacó una carpeta de su maletín y la colocó sobre la mesa. «Esto contiene toda la información sobre tus actividades criminales, tus antecedentes, tus deudas con prestamistas ilegales, las amenazas que has hecho a Clara. También tengo grabaciones de las cámaras de seguridad de mi casa mostrando cómo la amenazaste». Javier miraba la carpeta con terror. «Ahora, puedo hacer 2 cosas», continuó Ricardo. «Puedo entregar todo esto a la policía, que está esperando afuera en este momento, y asegurarme de que pases los próximos 10 años en prisión». «¿O qué?», preguntó Javier desesperadamente. «O puedes desaparecer de la vida de Clara permanentemente. Nunca más la contactarás, nunca más la amenazarás, nunca más intentarás manipularla. A cambio, pagaré tus deudas con los prestamistas. 32.000 euros. Tendrás un nuevo comienzo, libre de deudas, pero solo si te vas y dejas a Clara en paz». Javier miraba a Ricardo con incredulidad. «¿Por qué haría eso por mí, después de lo que hice?» «No lo hago por ti», dijo Ricardo con frialdad. «Lo hago por Clara, porque ella ha sufrido suficiente, porque ha sido manipulada y usada por alguien en quien debería haber podido confiar, porque merece paz, y porque si alguna vez vuelves a acercarte a ella, usaré todos mis recursos para asegurarme de que pases el resto de tu vida en prisión. ¿Está claro?» Javier asintió rápidamente, sudando. «Cristal». Ricardo sacó un contrato de la carpeta.
Firma esto. Es un acuerdo legal que establece que nunca contactarás a Clara nuevamente. Si lo rompes, toda esta evidencia va directamente a la policía. Con manos temblorosas, Javier firmó el documento. Mis abogados transferirán el dinero para tus deudas esta tarde. Para mañana serás un hombre libre. Usa esta oportunidad sabiamente, porque no habrá una segunda. Ricardo se levantó y salió del café sin mirar atrás. Afuera, su jefe de seguridad y 2 oficiales de policía lo esperaban. ¿Firmó?, preguntó el oficial. Sí. Mantengan vigilancia sobre él durante los próximos meses. Si se acerca a Clara o intenta contactarla, quiero saberlo inmediatamente. Entendido, señor Valverde. Ricardo regresó a su auto, sintiendo un peso enorme levantándose de sus hombros. Había resuelto un problema, pero sabía que quedaban más. Condujo directamente al cementerio municipal. Sabía que Clara estaría allí. Necesitaba hablar con ella, decirle la verdad sobre su hermano, asegurarse de que entendiera que estaba libre de esa manipulación. Encontró el cementerio fácilmente. Era un lugar modesto pero bien mantenido. Siguió las indicaciones hasta el lote número 124, donde estaba enterrada Sofía Mendoza. Y allí estaba Clara, arrodillada frente a una pequeña lápida de mármol, rodeada de docenas de flores frescas que claramente acababa de comprar. Estaba hablando en voz baja, sus palabras dirigidas a su hija fallecida. Mi amor, mamá finalmente pudo hacer algo bien. Finalmente puedo darte el descanso digno que mereces. Nunca más tendrás que preocuparte por ser movida. Estarás aquí, en paz, para siempre. Ricardo se acercó lentamente, sin querer interrumpir. Pero Clara sintió su presencia y se giró rápidamente, limpiándose las lágrimas. Señor Valverde, yo no esperaba verlo aquí. Necesitaba hablar contigo, Clara. Es importante. Ella se levantó, preocupación cruzando su rostro. ¿Pasó algo con Mateo? No, Mateo está bien. Está en la escuela. Esto es sobre tu hermano. Clara palideció visiblemente. ¿Javier? ¿Qué pasa con él? Siéntate, por favor, dijo Ricardo, señalando un banco cercano. Se sentaron juntos, y Ricardo le contó todo. Sobre la llamada de extorsión de Javier, sobre la verdad de que su padre había muerto hace 2 años, sobre las amenazas, sobre la manipulación. Con cada palabra, Clara se desmoronaba más. Cuando Ricardo terminó, ella estaba llorando desconsoladamente. No puedo creerlo. Mi propio hermano. Mi padre está muerto y Javier me mintió todo este tiempo. Lo siento, Clara. Sé que esto es doloroso. Todo el dinero que robé, parte de ello era para la supuesta operación de papá. Y él estaba muerto todo este tiempo. Dios mío, ¿qué he hecho? No hiciste nada malo, Clara. Fuiste manipulada por alguien que debería haberte protegido. Pero quiero que sepas que Javier nunca más te molestará. Le explicó sobre el acuerdo, sobre cómo había pagado las deudas de Javier a cambio de que desapareciera de su vida. ¿Por qué?, preguntó Clara, mirándolo con asombro. ¿Por qué hace tanto por mí? No lo entiendo. Ricardo miró la lápida de Sofía, leyendo la inscripción: Sofía Mendoza, Ángel Amado, 2018 a 2025. Tu luz sigue brillando en nuestros corazones. Porque mi hijo me enseñó algo que había olvidado. Clara, me enseñó que las personas no son valiosas por lo que tienen, sino por cómo aman. Y tú has amado a mi hijo de una manera que yo no he sido capaz de hacer. Has llenado un vacío en su vida que yo creé con mi ausencia. Amar a Mateo es fácil, dijo Clara suavemente. Es un niño especial. Lo es, y es especial en parte por ti.
por las lecciones que le has enseñado, por el amor que le has dado. Se quedaron sentados en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Clara, dijo Ricardo finalmente, quiero ofrecerte algo más allá del aumento de salario y el fideicomiso para Sofía. Ya ha hecho demasiado, señor. Quiero que vivas en la mansión permanentemente, no en el ático, sino en una de las habitaciones principales. Quiero que seas parte de nuestra familia oficialmente, no solo como empleada, sino como la figura materna que Mateo necesita, que yo necesito que él tenga. Clara lo miró con los ojos muy abiertos. Señor Valverde, y quiero patrocinar tu educación. Sé que nunca pudiste terminar la escuela secundaria porque tuviste que trabajar para cuidar a Sofía. Quiero que tengas la oportunidad de estudiar, de crecer, de convertirte en todo lo que puedas ser. No sé qué decir. Di que sí, Clara. Di que nos darás la oportunidad de ser una familia. Una familia no tradicional, tal vez, pero una familia al fin. Clara lloraba nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con incredulidad. Sí, susurró. Sí, gracias. Gracias por verme, por creerme, por darme esta oportunidad. Ricardo la abrazó, y en ese abrazo, dos personas rotas comenzaron el proceso de sanación. Ven, dijo Ricardo cuando se separaron. Vamos a recoger a Mateo de la escuela. Juntos, como familia. Mientras caminaban de regreso al auto, Clara se detuvo una vez más frente a la tumba de Sofía. Mi amor, susurró, mamá va a estar bien ahora. Finalmente va a estar bien. Y voy a vivir de una manera que te haría orgullosa. Voy a amar a ese niño especial con todo mi corazón, así como te amé a ti. Y cada día, voy a honrar tu memoria siendo la mejor persona que pueda ser. Tocó la lápida suavemente y luego se alejó, tomando el brazo que Ricardo le ofrecía. Cuando llegaron a la escuela, eran exactamente las 3 de la tarde. Los niños comenzaban a salir de sus clases. Mateo salió corriendo cuando vio el auto de su padre, pero se detuvo en seco cuando vio a Clara junto a él. Clara, papá, están juntos. Corrió hacia ellos y los abrazó a ambos simultáneamente. ¿Fuiste a ver a Sofía?, preguntó Mateo a Clara. Sí, mi amor. Y gracias a tu papá, Sofía está a salvo para siempre. ¿Y ahora todos vamos a ser una familia?, preguntó Mateo con esperanza. Ricardo y Clara intercambiaron miradas. Sí, campeón, dijo Ricardo, revolviendo el cabello de su hijo. Ahora vamos a ser una familia. ¿Eso significa que Clara va a vivir con nosotros para siempre? No solo como empleada. Significa exactamente eso, confirmó Clara, arrodillándose para estar a la altura de Mateo. Si tú quieres, claro. Mateo se lanzó a sus brazos. Por supuesto que quiero. Eres mi mejor amiga. Y ahora vas a ser como mi mamá. Clara lo sostuvo fuerte, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Nunca voy a reemplazar a tu mamá, Mateo. Ella fue especial y única, pero puedo amarte con todo mi corazón, si me dejas. Ya me amas, dijo Mateo con la sabiduría simple de un niño. Y yo te amo a ti. Ricardo los observaba, su propio corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Este niño extraordinario, había orquestado sin saberlo la sanación de 3 almas rotas. Bueno, dijo Ricardo, limpiándose discretamente los ojos, ¿qué tal si vamos por ese helado que prometí? Y de camino, podemos hablar sobre cómo va a ser nuestra nueva vida juntos. Sí, gritó Mateo con alegría. Se dirigieron a la heladería favorita de Mateo, una pequeña tienda local que Ricardo nunca había visitado porque siempre estaba demasiado ocupado.
Mateo pidió chocolate con chispas, Clara pidió vainilla, y Ricardo, por primera vez en años, se permitió relajarse y pedir un helado de fresa. Se sentaron en una mesa afuera, bajo el sol de la tarde, y hablaron. Hablaron sobre todo y nada. Sobre la escuela de Mateo, sobre los sueños de Clara de estudiar enfermería, sobre los planes de Ricardo de reducir sus horas de trabajo para pasar más tiempo en casa. ¿Sabes qué, papá?, dijo Mateo después de un rato. Creo que mamá estaría feliz ahora. ¿Por qué dices eso, hijo? Porque antes de morir, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que siempre cuidaría de ti, que me aseguraría de que no estuviera solo. Y creo que ahora, con Clara aquí, ninguno de nosotros está solo. Ricardo tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar sus lágrimas. Este niño, con apenas 9 años, llevaba el peso de cuidar a su padre. Y Ricardo había estado tan ciego que no lo había visto. Tienes razón, campeón. Tu mamá estaría feliz. Y estoy seguro de que Sofía también está feliz, sabiendo que su mamá encontró una nueva familia que la ama. Clara tomó las manos de ambos, formando un círculo sobre la mesa. Ustedes dos me han dado más de lo que jamás podría haber soñado. Me han dado un propósito, una familia, esperanza. Y prometo, con cada fibra de mi ser, que honraré eso. Que seré la mejor persona que pueda ser para ambos. Y yo prometo, dijo Ricardo, mirando primero a Mateo y luego a Clara, que nunca más dejaré que el trabajo sea más importante que la familia. Que estaré presente, que escucharé, que amaré con todo lo que tengo. Y yo prometo, añadió Mateo con seriedad, seguir siendo bondadoso y ayudar a las personas que lo necesitan, como Clara me enseñó. Se quedaron así por un momento, 3 manos unidas, 3 corazones comenzando a sanar. 3 meses después, la mansión Valverde había cambiado dramáticamente. Ya no era un mausoleo frío de riqueza y soledad. Ahora había risas en los pasillos, música sonando desde la cocina donde Clara cocinaba mientras estudiaba para sus clases de enfermería, el sonido del balón de fútbol en el jardín donde Ricardo y Mateo practicaban juntos. Las cámaras de seguridad seguían allí, pero Ricardo las había reprogramado. Ya no eran herramientas de sospecha y vigilancia. Ahora grababa momentos felices, cumpleaños, cenas familiares, tardes de película. Un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Una tarde, mientras revisaba algunas de esas grabaciones recientes, Ricardo se topó con un momento que capturó perfectamente su nueva realidad. Era del día anterior. Mateo estaba mostrándole a Clara su proyecto de ciencias, una maqueta del sistema solar. Ricardo llegó a casa temprano del trabajo, como ahora hacía regularmente, y se unió a ellos. «Mira, papá», decía Mateo emocionado en la grabación. «Clara me ayudó a hacer Saturno con sus anillos. Se ve increíble, hijo. Y Clara, ¿cómo van tus estudios?» «Bien. De hecho, tengo mi primer examen la próxima semana. Estoy un poco nerviosa». «Vas a hacerlo genial», había dicho Mateo con confianza. «Eres la persona más inteligente que conozco». «Además de ti», había respondido Clara, besando su frente. Ricardo, observando la grabación ahora, sonrió. Pausó el video y lo guardó en una carpeta especial que había creado, Momentos que importan. Su teléfono sonó. Era su asistente. «Señor Valverde, los inversionistas japoneses están presionando para que viaje a Tokio la próxima semana. Dicen que es crucial para cerrar el trato». Ricardo miró el calendario. La próxima semana era el partido de fútbol de Mateo. El primer partido donde su hijo sería titular. «Diles que no puedo, que enviaré a mi vicepresidente en mi lugar». «Pero señor, este es un trato de 50 millones. Patricia,
Hace 3 meses habría tomado ese vuelo sin pensarlo. Pero ahora entiendo algo. Puedo ganar 50 millones y perderlo todo que realmente importa. O puedo perder 50 millones y ganar todo lo que vale la pena. La elección es fácil. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Entiendo, señor. Les informaré a los inversionistas. Esa noche, durante la cena, Ricardo hizo un anuncio. Familia, tengo algo que decirles. Mateo y Clara lo miraron con atención. He decidido vender parte de mi participación en la empresa. Voy a mantener control mayoritario, pero voy a delegar más responsabilidades. Eso significa más tiempo en casa, más tiempo con ustedes. Mateo saltó de su silla y abrazó a su padre. ¿En serio? ¿Vas a estar en casa más? En serio. De hecho, estaba pensando que tal vez podríamos tomar unas vacaciones. Los 3. ¿A dónde les gustaría ir? A la playa, gritó Mateo inmediatamente. La playa suena perfecto, dijo Clara con una sonrisa. Entonces está decidido. Playa, en 2 semanas. Y Clara, no como empleada, sino como familia. Con su propia habitación en el hotel, su propio tiempo para relajarse y disfrutar. Clara tenía lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerles. Ustedes han transformado mi vida completamente. Tú transformaste la nuestra primero, respondió Ricardo. Solo estamos devolviendo el favor. Después de la cena, cuando Mateo estaba en la cama, Ricardo y Clara se sentaron en el estudio. Él le mostró las grabaciones de las cámaras de los últimos meses. ¿Sabes? Instalé estas cámaras para atraparte haciendo algo malo. Y en cambio, capturaron el momento en que todo cambió. El momento en que un niño de 9 años me enseñó lo que realmente significa ser rico. Mateo es especial, dijo Clara suavemente. Lo es, pero tú también lo eres. Clara, has tomado tu dolor, tu pérdida, y lo has transformado en amor. Has honrado la memoria de Sofía amando a otro niño con todo tu corazón. Amar a Mateo es lo más fácil que he hecho en mi vida, respondió Clara. Y ustedes dos me han dado una razón para seguir adelante. Para vivir, no solo existir. Hay algo más que quiero hacer, dijo Ricardo, sacando un documento de su escritorio. Quiero establecer una fundación en nombre de Sofía. La Fundación Sofía Mendoza. Ayudará a familias que no pueden pagar tratamientos médicos para sus hijos, para que ninguna otra madre tenga que pasar por lo que tú pasaste. Clara cubrió su boca con las manos, sollozando. Ricardo, tú dirigirás la fundación cuando termines tus estudios de enfermería. Usarás tu experiencia, tu empatía, tu fuerza, para ayudar a otros. Y así, el legado de Sofía vivirá. No en tristeza, sino en esperanza. Clara abrazó a Ricardo con fuerza. Gracias. Gracias por ver más allá de mis errores. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por honrar a mi hija de esta manera. Gracias a ti, Clara, por enseñarme que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en los corazones que tocamos. Un año después, Mateo, ahora de 10 años, estaba parado en el escenario de su escuela, dando un discurso que había escrito para el Día de la Familia. Mi familia no es como las de los demás, comenzó, su voz clara y fuerte. Mi mamá biológica murió cuando yo tenía 6 años. Mi papá estaba tan triste que se perdió en el trabajo y casi me pierde a mí también. Y luego llegó Clara. Ricardo y Clara estaban sentados en la primera fila, tomados de la mano, escuchando con lágrimas en los ojos. Clara perdió a su hija, Sofía, pero en lugar de dejar que eso la volviera amarga, usó ese dolor para amar más fuerte. Me amó cuando me sentía solo.
Me enseñó que la bondad es más importante que el dinero. Me mostró que una familia no es solo sangre, es amor. Y mi papá aprendió algo importante. Aprendió que no importa cuánto dinero tengas si no tienes a alguien con quien compartirlo. Aprendió que estar presente es más importante que cualquier reunión de negocios. Aprendió que yo lo necesitaba, no sus regalos caros, sino su tiempo. Ahora somos una familia. No perfecta, pero real. Y Clara no es solo mi niñera. Es mi mamá del corazón. Y mi papá no es solo el hombre que paga las cuentas. Es mi héroe, porque tuvo el valor de cambiar. La lección que he aprendido es esta: las personas más ricas no son las que tienen más dinero, son las que tienen más amor. Y por eso, yo soy el niño más rico del mundo. La audiencia estalló en aplausos. Muchos padres tenían lágrimas en los ojos. Ricardo y Clara se abrazaron, completamente abrumados por las palabras de este niño extraordinario. Después de la ceremonia, mientras caminaban hacia el auto, Mateo tomó las manos de ambos. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó. Martes, dijo Ricardo. Es más que eso, dijo Mateo con una sonrisa. Hace exactamente un año, papá descubrió la verdad sobre Clara. Hace un año que nos convertimos en una familia de verdad. Ricardo y Clara intercambiaron miradas sorprendidas. No se habían dado cuenta de la fecha. Tienes razón, dijo Ricardo, arrodillándose frente a su hijo. Hace un año, instalé cámaras para atrapar a una ladrona. Y en cambio, capturé algo mucho más valioso. ¿Qué?, preguntó Mateo. Capturé el momento en que un niño sabio me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo ama. Capturé el momento en que una madre rota me mostró que la fuerza real viene de seguir amando incluso después de perder todo. Y capturé el momento en que un hombre perdido encontró su camino de regreso a lo que realmente importaba. Clara se arrodilló junto a ellos, y los tres formaron un círculo de abrazos allí mismo en el estacionamiento de la escuela. Hay algo que quiero decirles, dijo Clara suavemente. Ayer visité la tumba de Sofía, y por primera vez desde que murió, no lloré de tristeza. Lloré de gratitud, porque ella me llevó a ustedes. Su memoria me dio la fuerza para seguir adelante, y eso me llevó a esta familia. Sofía sería tu hermana mayor si estuviera aquí, dijo Mateo pensativamente. Lo es, respondió Clara. Está aquí, en mi corazón. Y sé que ella estaría feliz sabiendo que su mamá encontró el amor nuevamente. ¿Qué encontró a ti? Esa noche, Ricardo hizo algo que no había hecho en años. Sacó el viejo álbum de fotos de Valentina. Mateo y Clara se sentaron con él en el sofá mientras hojeaban las páginas. Ella era hermosa, dijo Clara, mirando las fotos de la mujer que había sido esposa de Ricardo y madre de Mateo. Lo era, acordó Ricardo. Y creo que ella aprobaría lo que hemos construido aquí. Creo que estaría feliz de saber que Mateo tiene a alguien que lo ama como tú lo haces. ¿Papá?, dijo Mateo. Sí, hijo. Creo que mamá y Sofía son amigas en el cielo. Y creo que ellas planearon todo esto. Planearon que Clara viniera a nosotros, que tú pusieras las cámaras, que yo escuchara la conversación. Todo fue parte de su plan para que fuéramos felices de nuevo. Era una idea infantil, tal vez, pero había algo hermoso en ello, algo que les dio paz a todos. ¿Sabes qué?, dijo Ricardo, creo que tienes razón. Se quedaron así el resto de la noche, compartiendo historias, recordando a los que habían perdido, celebrando lo que habían encontrado. Y en algún lugar, en un cementerio tranquilo, flores frescas decoraban dos tumbas lado a lado. La de Valentina Valverde y la de Sofía Mendoza. Dos mujeres que en vida nunca se conocieron, pero cuyo amor había creado algo hermoso. Porque al final,
Eso es lo que hace el amor verdadero. No muere con la persona. Se transforma, se expande, toca otras vidas, crea nuevas familias, construye nuevos comienzos. Y así, una historia que comenzó con sospecha y cámaras ocultas terminó con amor, perdón y una familia que eligió ser juntos, no por sangre, sino por elección. Ricardo Valverde había puesto cámaras para atrapar a una niñera robando. Pero lo que realmente capturó fue mucho más valioso. Capturó el momento en que su hijo le enseñó a ver con el corazón en lugar de con los ojos. Capturó el momento en que una mujer rota le mostró que la verdadera riqueza está en cómo amamos a través del dolor. Y capturó el momento en que un hombre que lo tenía todo aprendió que no tenía nada hasta que tuvo amor. Las cámaras seguían grabando, pero ahora solo capturaban momentos de felicidad. Risas en el desayuno, ayuda con la tarea, pelicas en viernes por la noche, abrazos antes de dormir. Y cada grabación era un recordatorio de una verdad simple pero profunda. El mejor tesoro que podemos tener no es el que guardamos en cajas fuertes, sino el que llevamos en el corazón. Y así, queridos oyentes, termina nuestra historia. Una historia sobre cómo las apariencias engañan, cómo el amor transforma, y cómo a veces las personas que menos esperamos son las que más nos enseñan. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, te invito a que presiones el botón de me gusta y te suscribas al canal Emocio Cuentos. Porque cada semana traemos historias que no solo entretienen, sino que transforman, que nos recuerdan nuestra humanidad, que nos enseñan a ver más allá de las apariencias. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que todos merecemos una segunda oportunidad, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, que las familias se construyen con el corazón, no solo con la sangre. Y recuerda, nunca sabes qué batalla está librando la persona junto a ti. Esa mesera que te sirve el café, ese empleado que limpia tu oficina, esa niñera que cuida a tus hijos, todos tienen historias, todos tienen luchas, todos merecen dignidad y respeto. Hasta la próxima historia. Que duermas bien, que sueñes con esperanza, y que despiertes mañana con el corazón un poco más abierto al amor. Buenas noches, y que Dios te bendiga.